Hola, ¿qué tal? Les saluda Melissa Valerio. Como siempre es un gusto acompañarle en el programa Conversamos, en donde siempre hablamos temas de actualidad nacional, rendición de cuentas y cosas que a nosotros nos interesan. Recuerde que estamos en la pantalla de su canal 13, en la Nacional 101.5 FM. Hoy tengo un invitado muy especial, como todos los que siempre vienen a estas sillas de Conversamos a darnos actualizaciones de cuál ha sido el trabajo que han venido haciendo. Y es que ya estamos en diciembre, se va acabando el año y hay que dar las buenas noticias de lo que se ha venido haciendo y también lo que viene. Para eso está conmigo don Francisco Gamboa, quien es ministro de Economía, Industria y Comercio, quien ya tenemos larga data de conocernos y que muchísimas veces lo he entrevistado por ese trabajo que han venido realizando, bueno, en este caso como ministro, de cara a la economía, a la industria, al comercio de nuestro país, que es tan importante porque eso a todos nos afecta a los costarricenses. Entonces, muchas gracias, don Francisco, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Melissa, y muchas gracias conversar con usted una vez más, como bien dice, ha sido en muchas ocasiones y en distintos momentos que hemos conversado. Hoy nos corresponde conversar sobre muchas buenas noticias económicas que le han sucedido al país en este 2023 que estamos ya por terminar, que estamos en este mes final del año y que es un buen momento para contar y recapitular las cosas buenas que han sucedido. Por ejemplo, comienzo por señalar que la economía del país este año va a cerrar con un crecimiento de un 5%. Eso es un crecimiento que es, exceptuando el año de rebote pospandemia, o sea, 2021, si exceptuamos ese, no veríamos un crecimiento tan alto como este que vamos a tener en 2023 desde hace 13 años. Además, es un crecimiento que proviene de distintos sectores de la economía. Porque, por ejemplo, 2/3 partes de ese crecimiento provienen de la economía y de los sectores que están fuera de zona franca. O sea, no es un crecimiento económico concentrado en zona franca o por el estilo. Lo otro que es importante es que ese crecimiento nos ubica como el país de más alto crecimiento económico de los 38 miembros de la OECD. Y estamos hablando que la OECD la conforman 38 países con políticas públicas de alta calidad, países de alto desarrollo, y Costa Rica es el que más va a crecer este año de los miembros de la OCDE. O sea, somos el campeón de la OCDE en materia de crecimiento económico. Por otro lado, según el Fondo Monetario Internacional, Costa Rica será el país latinoamericano cuyo Producto Interno Bruto per cápita, o sea, por habitante, va a crecer más de toda Latinoamérica en 2023. Y es que esto no nos sorprende porque le hemos venido siguiendo el rumbo a la marcha de la economía. Y hemos podido ver que en un año prácticamente duplicamos el crecimiento mensual de la misma. En agosto de 2022, el crecimiento del IMAE, que es el índice mensual de actividad económica, era de 2.9%. En septiembre de 2023, que es el último dato que se tiene a este momento, el crecimiento del IMAE anda por el 6,5%. O sea, más del doble. Duplicamos la velocidad, pasamos de caminar a correr en la velocidad del crecimiento de nuestra economía. También hay buenas noticias en materia de desempleo, porque en el trimestre que concluyó en septiembre, tenemos un desempleo que es de 8.1%. Esa es la tasa más baja de desempleo desde el año 2010. Y no sabemos de ahí para atrás, incluso porque del 2010 para atrás había otra metodología, entonces no es comparable. Pero al menos hasta 2010 es la tasa de desempleo más baja. Eso significa más o menos unas 142,000 personas desempleadas menos que al inicio de la administración. Y eso es más o menos, además, una disminución en la tasa de desempleo de más de 5 puntos. Era de 13.3 cuando empezamos, ahora 8.1. Pero además es momento también en donde nos respaldan también las cifras de confianza de los consumidores y de los productores. Según el índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Costa Rica, que es trimestral y cuya última medición conocida a este momento es
que se hizo en agosto y que se publicó a inicios de septiembre, por estos días deben estar publicando la siguiente. Pero en esa, la confianza de los consumidores alcanzó su valor más alto desde 2014, su valor más alto casi en una década. Y en materia de confianza de los productores, de los empresarios, tenemos un valor que es el más alto de los últimos 8 años, para el cuarto trimestre de 2023, también es de la UCR. El valor más alto de los últimos 8 años. Y además hay sectores como manufactura, o sea, industria manufacturera y comercio, que no tenían valores más altos desde el momento en el que está publicada la serie, que es desde 2010. ¿Cómo nos ha ido en control de la inflación? Muy bien, la OCDE reconoce a Costa Rica en el corte de la inflación de los últimos 12 meses terminados en septiembre. La OCDE de nuevo publica cómo le fue a sus 38 miembros y resulta que al que mejor le fue a Costa Rica. Es el único país con inflación negativa, ¿verdad? O sea, somos el campeón de la OCDE en control de la inflación. The Economist Intelligence Unit, la unidad de inteligencia de The Economist, nos ubicó como en el grupo de los 6 países que más posiciones habían avanzado en cuanto a clima de negocios entre 2022 y 2023. La OCDE también nos ubicó como uno de los países, el segundo, uno de los pocos países, creo que eran 4, para los cuales entre inicios del 23 e inicios del 22 había habido un aumento del salario real. ¿Qué es el salario real? Es la capacidad de compra, es para lo que alcanza el salario que se percibe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que crecieron más los ingresos, los salarios, que los precios en esos 12 meses. Entonces, hubo un aumento del salario real. Pero eso no pasó en todos los países, pasó solo como en 4 de la OCDE, siendo Costa Rica el segundo en el que más creció, me parece que solo detrás de Bélgica. Entonces, esas son, siempre que yo creo que lo más que a uno lo respalda cuando uno rinde cuentas son los resultados. Las acciones son importantes y ahora el resto del rato podemos conversar de las acciones que nos llevaron a obtener esos resultados. Pero creo que a veces tenemos la mala costumbre de empezar por las acciones y a lo último contar los resultados se queda tiempo, más cuando no son tan buenos. Pero ahora que los resultados son tan buenos, no podía yo hacer otra cosa que no fuera empezar por los resultados. Acciones, las tenemos muy claras. ¿Cómo es que hemos logrado todo esto? Don Francisco, sin duda la OCDE, el FMI, el IMAE, la tasa de desempleo, la confianza de consumidores y bueno, el tema de la inflación dejan en evidencia que la economía dejó de ser la principal preocupación de los costarricenses, que fue tal vez de 6 años para atrás, 4 años para atrás, que la economía era una de las principales preocupaciones. Incluso lo vemos que aunque no está tan relacionado con el Ministerio de Economía, en el tipo de cambio, que también los costarricenses ven una mejora en su bolsillo, un alivio, que creo que eso es lo más importante. Incluso usted no mencionó, pero hay una aplicación que me gusta mucho que ustedes presentaron este año, que fue el de Mi Mejor Compra CR, que a miles de costarricenses nos ha ayudado a encontrar ese lugar en donde podemos hacer nuestro diario más barato. Sí, vea, definitivamente hay cosas resultados muy positivos de la economía que usted me los recuerda, como la estabilidad cambiaria que ha habido en el país, ¿verdad? Que es parte del origen del control de la inflación, o sea, es parte de los factores por los cuales ha habido un control de la inflación. Bueno, y lo otro que es importante señalar es que la OCDE también nos reconoció como sus campeones en control de la inflación de alimentos, o sea, en la inflación de todos los productos, pero también, si vemos solo la de alimentos, también nos otorgó la medalla de oro. Y lo otro importante es el tema de la estabilidad macroeconómica con la que han sido llevadas las finanzas públicas, las finanzas del gobierno, por parte de una muy buena gestión del Ministerio de Hacienda, que se ha visto reconocida por las calificadoras de riesgo que han aumentado sus perspectivas de las finanzas públicas de Costa Rica.
Y eso también nos ha ayudado, esa estabilidad derivada de finanzas públicas sanas, nos ha llevado a tener estos resultados que antes le comentaba. Usted me trae al terreno de las acciones. Entonces ya, comienzo con la que usted me señala. Hagamos una cosa, hagamos una pausa comercial, porque para que no nos quedemos ahí en el segundo bloque, para venir a hablar de esas acciones y el ejemplo que da de la mejor compra, porque sin duda hay muchísimo que decir y buenas noticias en el tema económico. Así que ya venimos al programa Conversamos. Continuamos acá en el programa Conversamos. Me acompaña Francisco Gamboa, quien es ministro de Economía, Industria y Comercio, y nos ha venido a contar todos estos logros que se han logrado en materia económica en el 2023. Y antes de la pausa, don Francisco nos iba a contar también el trabajo que se ha venido haciendo a favor de los consumidores, como por ejemplo la aplicación que yo les comentaba de Mi Mejor Compra CR, pero también, bueno, muchos recuerdan que hace muy poco fue el Viernes Negro y también el Ministerio de Economía realizó una serie de operativos, por decirlo así, operativos, trabajos en las tiendas para también garantizar que los costarricenses tuvieran ese espacio y que de verdad hubiera ofertas. Así que cuando hablamos de consumidores, don Francisco, es grandísima la agenda. Sí, vea, el ministerio, el MEI se llama, quiere decir Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Pero hay algo que explícitamente no tiene en su nombre, pero que definitivamente nosotros le damos mucha importancia, que es a los consumidores. Y está en la legislación el que nosotros tenemos que velar por el cumplimiento de los derechos de los consumidores, pero también representar sus intereses en las políticas públicas. Entonces nosotros este año, bueno, usted menciona Mi Mejor Compra, que dicha fue lanzado en diciembre de 2022 y obviamente todo este año se ha ido fortaleciendo. Ya los datos levantados en el mercado para alimentar Mi Mejor Compra, que está disponible en www.mimejorcompra.go.cr. Ya tiene datos, la última actualización que se hizo fue reciente, datos de 207 comercios, de 53 cantones de las 7 provincias, para un grupo de 23 productos de la canasta básica alimentaria del INEC. Y y para cada uno se abre, por decirlo así, en varias presentaciones. Entonces, uno ingresa a esa dirección que antes dije, escoge provincia, cantón, producto y presentación, tiene que escoger esas 4 variables, y el sistema, la herramienta, le devuelve a uno, ordenado desde la opción más barata hasta la más cara, le devuelve marca, comercio y dirección de ese comercio. Exacta. Entonces, esa es una herramienta poderosísima para que los consumidores puedan ver los precios. Pero además este año nosotros no solo hemos hecho este esfuerzo sostenido con esta herramienta digital que tenemos para que la gente pueda ver los precios de los alimentos, también le hemos dado en 2 ocasiones comparativos de precios, en 3 ocasiones, perdón, comparativos de precios de temporadas muy específicas. Por ejemplo, le dijimos cuando iban a entrar las clases qué marcas y qué comercios vendían los útiles y los uniformes más baratos. En Semana Santa le dijimos dónde estaban los productos que típicamente los costarricenses consumen en Semana Santa, dónde estaban más baratos. Y lo mismo hicimos para el Día de la Madre. Los productos que más el comercio promueve y promociona y que más se compran y se demandan en el Día de la Madre, también salimos un par de semanas antes a decirle cuáles eran los comercios de cadena e independientes que tenían los productos más baratos, y visibilizamos bastante las diferencias de productos, diferencias de precio en productos incluso absolutamente idénticos, mismo color, mismo todo, mismo modelo, mismo todo. Pero nos falta una cuarta, que vamos a estar dándole también estos días mucha divulgación, que es el costo comparativo también de un producto, de la elaboración de un producto
que yo creo que nos une como familia costarricense en un mes como diciembre, que es los famosos tamalitos. Vamos a estarle dando mucha divulgación a eso en estos días. Pero además nosotros no hacemos solo eso por el consumidor, de darle a dónde está más barato y más caro. También fiscalizamos el comercio para poder asegurar que los derechos de ellos se están respetando, los derechos de los consumidores. Y eso lo hicimos especialmente para dos momentos: para el Día de la Madre, y obviamente hacemos las prevenciones del caso a los comercios, y los comercios que no cumplan corrigiendo las prevenciones que se les hacen son demandados por parte del MEIC ante la Comisión Nacional del Consumidor, donde se exponen a sanciones económicas. Y el otro momento donde lo hicimos, que nos tiramos a la calle otra vez, fue el Viernes Negro, el pasado 24 de noviembre, donde visitamos 121 comercios para verificar que se estuvieran cumpliendo los derechos. Nos encontramos con un cumplimiento total perfecto en el 45% de los comercios, casi la mitad. Pero en poquito más de la mitad, en el otro 55%, había algunos incumplimientos. Lo importante es que muchos de esos incumplimientos se corrigieron de una vez, ahí con la presencia del inspector del MEIC. Y eso fue muy importante. Pero además nosotros este año velamos también por el etiquetado en productos alimenticios, como lácteos y muchos otros. Velamos porque la información que esté en las etiquetas sea la que dice el reglamento de etiquetado que tiene que estar. Y lo otro que no le quería dejar de mencionar es que promovimos la aprobación en la Asamblea Legislativa de una legislación que se aprobó en el mes de marzo, que fortalece los derechos de los consumidores en varios sentidos. Aumenta la cantidad de plazo para que un consumidor que le sale un artefacto dañado pueda hacer el reclamo, de 2 a 6 meses. Pero además, hace mucho más ágil el proceso de denuncia y el proceso de resolución. Y además faculta a la Comisión Nacional del Consumidor para que pueda declarar abusivas las cláusulas que están en contra de los consumidores. Entonces, con estas acciones que le he comentado, nos hemos puesto absolutamente la camiseta de defensa de los consumidores. Don Francisco, vamos a hacer nuevamente una pausa porque el tiempo pasa volando y nos falta hablar de un tema muy importante, que es de las pymes, porque también el Ministerio de Economía ha venido dándole ese espaldarazo, ese apoyo a las diferentes pequeñas, medianas y microempresas para poder salir adelante con mejores apoyos. Así que vamos a hacer una pausa y al venir hablamos de este tema para finalizar. Continuamos acá en el programa Conversamos. Me acompaña el ministro de Economía, Industria y Comercio, don Francisco Gamboa, y hemos venido hablando de esas buenas noticias en materia de economía de este 2023. También todo lo que se ha venido haciendo por los consumidores, que por supuesto a todos nos atañe. Pero también un segmento muy importante que toca el Ministerio de Economía, el MEIC, es las pymes, las pequeñas, medianas y microempresas también, que forman parte de ese proceso, todo el tema de permisos, de apoyos, banca para el desarrollo. Siempre el Ministerio de Economía está en ese apoyo, ese darle esa mano de ayuda a las pymes para poder sacar adelante y generar empleo, por supuesto, que termina siendo uno de los objetivos de esto. Sí, los emprendedores y las emprendedoras, así como las micro, pequeñas y medianas empresas, son un público de los que con más ahínco trabajamos por ellos. Y este año han pasado muchas cosas. Primero, este año fue la celebración del 15 aniversario del Sistema de Banca para el Desarrollo, que sentíamos que no estaba llenando las expectativas de la sociedad costarricense, de las pymes, de los emprendedores. Y en todo lo que nos dedicamos 15 años, más que a celebrar, a trabajar. Y trabajamos y logramos dos cosas. Uno, un nuevo reglamento que emitimos en abril-mayo pasado, que hace que los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo vayan mucho más a los buenos proyectos, las buenas ideas, pero sobre todo que de costa a costa y de frontera a frontera, no solo acá en el gran área metropolitana. Y ahora cerramos el año con la presentación de la nueva estrategia 2024-2028 y la nueva oferta de productos del Sistema de Banca para el Desarrollo,
que tiene 15 productos que son totalmente nuevos o absolutamente reformulados, mucho más puestos a disposición del desarrollo del país y de esos emprendedores. Y bueno, como siempre decimos que dato mata mito, tenemos un crecimiento de un 46% en la cartera de crédito del sistema de banca para el desarrollo, de la cartera de crédito entre abril del 2022 y octubre del 2023. O sea, desde el inicio de nuestra gestión hasta el cierre de octubre, la cartera creció un 46%. Y eso hace que incluso hoy el sistema de banca para el desarrollo haya pasado en ese mismo periodo de pesar el 14% del financiamiento de las MIPYMES al 21%. Eso hemos hecho en banca de desarrollo. Pero además a las MIPYMES hemos logrado ayudarles con el marco normativo, como por ejemplo subir de 2 a 4 años la validez de la condición PYME que otorga el MEIC. Las empresas van, le llevan al MEIC sus datos de empleo, activos y ventas, y el MEIC con una fórmula determina si son micro, pequeña, mediana, y además les otorga formalmente la condición, la certificación. Bueno, hemos ampliado a 4 años, para que por 4 años las empresas tengan seguridad de que gozan de los beneficios. Algunas exenciones, acceso a banca de desarrollo y a FODEMIPYME, tarifas diferenciadas en algunos servicios del Estado, condición preferente para participar como oferentes del Estado, porque además son los primeros años que son más delicados para las pymes, entonces por eso ampliamos eso. Conseguimos descuentos importantes para las MIPYMES registradas ante el MEIC y de esa forma incluso hemos hecho que la cantidad de pymes registradas ante el MEIC haya crecido este año y medio un 35% y la cantidad de emprendimientos un 60%. Pero además hicimos y lanzamos, como en mayo, una guía para gobiernos locales sobre emprendimiento. Ahí hay todas las buenas prácticas que los gobiernos locales deben de hacer y ejecutar en materia de trámites, de búsqueda de opciones de financiamiento, de apoyo institucional, si quieren ser un cantón amigable con el surgimiento de los emprendedores. Creo que eso es un material que es de mucho interés en este momento en el que estamos. Obviamente continuamos con el impulso de alianzas con el INDER para llevar más desarrollo a la parte rural del país, porque hoy por hoy desarrollo rural es agricultura, pero no es solo agricultura, es también comercio, industria, servicios, turismo. Impulsamos o continuamos impulsando el programa nacional de clústeres y por supuesto este año logramos consolidar la eliminación o la quitada de la espalda de los emprendedores y de las micro, pequeñas, medianas empresas y de las grandes también 140 obstáculos, trabas, cuellos de botella que pesaban sobre ellos. ¿Para qué? Para que ellos se dediquen a hacer lo que saben, producir y vender y generar oportunidades de desarrollo para los costarricenses. Don Francisco, se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias porque yo creo que pudimos abarcar todas esas grandes áreas en las que ustedes trabajaron durante este 2023. Así es, muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más en el programa Conversamos. Se despide Melissa Valerio. Nos vemos otro día.